¿qué tal? Bienvenidos. Estamos el día de hoy muy contentos porque nos acompaña en nuestro programa Aprendiendo de la licenciada en Trabajo Social y tanatóloga Esperanza Serrano. Bienvenida. El día de hoy nos va a comentar referente a un tema muy importante y muy interesante que es el duelo en los niños. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias por invitarme al programa. Y el día de hoy vamos a aprender a algunas características que presentan los niños en los duelos por pérdida de un ser querido. Tenemos la primera pregunta. ¿Cómo viven los niños las pérdidas por muerte de un ser querido? Para un adulto es muy difícil poder sobrellevar una pérdida, pero para un niño yo me imagino que ha de ser muchísimo más difícil el poder sobrellevarlo. Entonces, pues sí, es muy interesante el que usted, licenciada, pues nos pueda dar e indicar algunos tips que nosotros podamos trabajar con los niños. Esa es la primera pregunta. Claro que sí. El concepto de muerte es complejo y abstracto y varía según la idiosincrasia, el nivel de desarrollo cognitivo, el sexo, la religión. Y con respecto a la pérdida de un ser querido, en un duelo normal con respecto a los niños, pues hay algunas manifestaciones que los padres debemos de considerar y aprender para cuando los pequeños pasan por esas etapas. Pues primeramente me gustaría comentarles que algunas de las manifestaciones en los pequeños es sentir confusión por la pérdida de un ser querido. También los pequeños pueden presentar ira o enojo manifestada a través de juegos violentos, pesadillas o irritabilidad. También los pequeños pueden sentir miedo de perder a ese ser querido que les queda. También tienen retrocesos en las etapas que han tenido de desarrollo. Puede ser que un pequeño pida más comida, más atención, más abrazos, o que hable como bebé, que tenga micciones nocturnas, no controle los esfínteres. Otra de las manifestaciones también es que a veces los pequeñitos se sienten culpables de haber dicho o hecho algo cuando esa persona aún vivía. Piensan que con ese comentario o haber deseado que la persona falleciera, originaron el deceso. Para ello es muy importante decirles a los niños con un lenguaje claro y directo que ellos no fueron los responsables en este acontecimiento y decírselos tantas veces sea necesario. Otra de las manifestaciones que se puede presentar es que los niños tienen pérdida de interés en sus labores escolares, tienen apatía para jugar con sus amiguitos, con sus juguetes, también a lo mejor no desean bañarse, no desean realizar ninguna otra actividad, tienen miedo de quedarse solos por algún tiempo prolongado. Y esa es de las características más claras en las que debemos de estar atentos. Puede ser que los niños tengan problemas para dormir, o ya que un niño esté comentando que desea irse con esa persona que falleció, para nosotros es una manifestación de que el pequeño está pasando por una etapa de duelo. Muy interesante, licenciada. Vemos a los niños a veces que reaccionan de maneras distintas a nosotros, los seres humanos, manifestamos el dolor de otras maneras, gritando, llorando, afligiéndonos. Pero los niños muchas veces, pues sí lloran porque ven a alguien que están llorando, pero no entienden qué es lo que está pasando, no saben. Entonces, otra de las preguntas es, ¿pudieras comentarnos algunas sugerencias para ayudar a los niños que están pasando por un duelo o alguna pérdida significativa? Los papás a veces no nos damos cuenta, los familiares no nos damos cuenta cómo pudiéramos ayudarlos o nos sentimos entre la espada y la pared para poderlos ayudar, a lo mejor abrazándolos nada más o dándoles una palabra de aliento, pero en realidad ellos necesitan algo más.
Entonces, algunas sugerencias que tú nos pudieras indicar de cómo nosotros podamos ayudar a nuestros pequeñitos al momento de tener alguna pérdida, incluso de mascotas, no necesariamente de seres humanos. Puede ser la pérdida de alguna mascotita que ellos hayan querido mucho. Claro que sí. Para este tipo de sugerencias, yo le recomendaría primeramente a los padres que sean completamente honestos con el pequeño. A veces, los padres les queremos quitar a los niños que pasen por cierto dolor y les restamos experiencia. Si recordamos bien en antaño, las familias acudían al domicilio donde estaba el enfermo terminal y los pequeñitos veían con respeto y con solemnidad todas las acciones que hacían los adultos. Para eso es muy importante, si el paciente está en casa todavía en sus últimos momentos, decirle al pequeñito qué es lo que va a ver y qué es lo que va a oír y llevarlo. Porque esas son de las primeras sugerencias que yo les podría decir, que los chiquitos van asimilando que está ocurriendo algo con una persona gravemente enferma. También es importante que cuando ya ocurrió el deceso, bueno, primeramente ser muy honestos y claros con los niños al momento de decirles la noticia. Eso es algo fundamental. Muchos papás temen decir que alguien ha muerto. Prefieren que un tercero se lo diga a los niños. Yo les aconsejo a los papás que sean ellos mismos, utilizando un lenguaje sencillo y claro con el pequeño, para que no se confunda. Por ejemplo, si ocurrió un deceso de un abuelito, decirle al niño en un momento adecuado, con tranquilidad, en un espacio que ustedes consideren un sitio confortable, comentarle, ya sea llamándole por su nombre o decirle: mi amor, necesito hablar contigo. Ha ocurrido algo muy, muy triste. Tu abuelito ha muerto. Ya no estará más con nosotros porque ha dejado de existir. Con esas simples frases podemos nosotros empezar a informar al pequeño. Jamás utilicemos metáforas como el abuelito está dormido en un sueño eterno del que ya no va a despertar, o el abuelito se ha ido a un lugar donde todos dormimos eternamente, porque eso le puede causar al pequeño un problema de miedo al quererse ir a dormir. Porque el niño piensa que cuando vaya a dormir le puede ocurrir lo mismo que le sucedió a su abuelito. Por eso es importante utilizar palabras claves y concisas. Y si el niño pregunta varias veces, recuerden que los niños tienden a hacer la misma pregunta varias veces, contestarles lo mismo hasta que el niño sacie su curiosidad. Y es bueno que los papás utilicen ejemplos como el de las mascotas, cuando fallece una mascota o cuando una planta muere, para que vayan asimilando la cuestión de los ciclos en la vida, que es el nacimiento y la muerte, para que los niños lo vayan integrando como algo normal. Para los pequeñitos menores de 5 años, ellos pueden creer que ese abuelito sigue respirando y que siente frío y que siente hambre y que va a regresar a la casa. Ellos no ven la muerte como algo permanente. Para los pequeñitos menores de 5 años yo recomiendo lo mismo, que los papás pongan ejemplos, ya sea de animales o de plantas. Inclusive hay muy buenas caricaturas donde se le puede explicar al pequeño que cuando una persona fallece ya no va a regresar. Otra de las sugerencias que yo le puedo manejar a los padres para que las aprendan es de que en los rituales funerarios se involucre al menor, se le invite. Si la persona todavía está viva y está en una fase terminal, bueno, si se puede llevar al menor al domicilio, llevarlo. Cuando ya ocurrió el deceso, es importante también que lo lleven a las funerarias, pero muy atentos los papás. Primero, explicarle al menor qué es lo que va a ver y a oír cuando esté tal vez en la funeraria o en el domicilio donde se está velando. Explíquenle a los niños
que va a haber gente muy triste que puede estar llorando, inclusive que se desmaye o que griten por el dolor. También es muy importante, si el niño se quiere acercar a ver el cuerpo, porque siempre existe el morbo, la curiosidad, explicarle al pequeñito cómo va a estar el cuerpo, porque puede ser que la persona parezca aparentemente que está dormida, pero cuando hubo un accidente, normalmente tratan de acomodar el cuerpo lo mejor posible. Entonces explicarle al niño si hubo un accidente, cómo van a ver el cuerpo. También es muy importante que a los niños se les lleve a las misas, si hay misas o ceremonias religiosas de cualquier religión que profesen las personas, que se les lleve también al panteón, porque hay muchos niños que quieren manifestar su despedida a través de un pequeño recadito, una flor o un juguetito inclusive. Los menores de 5 años que normalmente no saben escribir, bueno, a lo mejor el chiquito o la chiquita le quiere hacer una notita en su simbología a ese ser querido, permítanle que haga una carta, como el pequeño lo puede expresar, o un dibujo. Y permítanle a ese niño o esa niña, si ya hizo una carta, si sabe escribir o le quiere llevar un pequeño presente, un fistol, una cadenita, que lo ponga en la caja o en el féretro. Y cuando ya estén en el panteón, si el niño siente la necesidad de dejarle una flor, un recado o un dibujo, permítanlo que el niño lo deposite donde están poniendo los restos humanos. Porque es una parte para que el niño empiece a asimilar la pérdida de ese ser querido. Otra de las sugerencias también para que los niños empiecen a asimilar las pérdidas es que los papás le hagan saber al pequeñito que siempre van a estar con ellos, que a pesar de que ocurrió esta pérdida y que toda la familia está triste, no se les va a abandonar, porque todos están tan ocupados realizando los trámites legales, atendiendo a los familiares, que en algún punto descuidan a los menores. Entonces es importante que los niños tengan contacto con sus papás, que el papá o la mamá le permita expresar al niño su dolor, que le permita llorar, que le permita que lo abracen, que se abracen, inclusive que lloren juntos. Y jamás utilizar frases como debes de ser fuerte, no debes de llorar, que resuelves enojándote así, no debes de sentir este coraje, esta ira, porque lo único que hacemos es que bloqueamos las emociones del pequeño. No les permitimos que las expresen. Además de estas sugerencias que anteriormente les he comentado, pues también hacerle saber al pequeñito que las cosas van a ir sucediendo poco a poco, y además pues que los papás no tomen decisiones precipitadas, como por ejemplo el hecho de querer sacarlos de la escuela o del colegio o cambiarse de casa, porque los niños están acostumbrados a una rutina. Entonces es importante también que los niños mantengan su rutina lo más apegado a la realidad posible, porque los niños son rutinarios. En un momento pueden estar tristes, pueden estar llorando, pero en el otro momento están jugando con la mascota o viendo caricaturas. Así saltan los estados de ánimo de un pequeño, no son como nosotros los adultos. Entonces es mejor mantener una rutina con los chiquitos, mantenerles una alimentación adecuada, hacerles sentir cómodos y acompañados, y más que nada decirles que poco a poco va a ir pasando ese dolor. Pues qué interesante. Son muchas cosas que nosotros podemos realizar para ayudar a nuestros pequeños. Pero también hay otra pregunta. ¿Qué podemos decirles nosotros a los niños si nos preguntan el por qué sucedió esa muerte? ¿Cómo nosotros podemos abordar esa pregunta que es segurísimo que siempre la realizan? Ah, claro que sí. Mira, pues para esto yo te puedo dar algunas sugerencias para que los padres las aprendan. Son muy sencillas. Normalmente los niños preguntan que ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, son 3 cuestiones muy sencillas. Los papás les podemos decir a los niños que, por ejemplo, tu abuelito falleció porque ya estaba muy, muy viejito, o porque estaba muy, muy enfermo, o si fue
por ejemplo, un accidente, el motivo del deceso, podemos comentarle, su cuerpo estaba ya muy, muy lastimado. Entonces, si nosotros comenzamos a decirles con palabras sencillas a los pequeños, ellos empiezan a asimilar que no por cualquier cosa una persona tiene un deceso y empiezan a asimilarlo como parte del ciclo de la vida, como parte de lo que por lo que todos vamos a pasar. Así como llega un nacimiento, también llega una muerte. Ahora, referente a los síntomas que los niños puedan presentar, ¿cuáles serían esos síntomas de alerta para que nosotros los papás busquemos ayuda cuando el niño ha pasado por una pérdida muy fuerte? ¿Qué síntomas nosotros tenemos que detectar para decir, ya necesitamos ayuda, ya no puedo ayudarlo de la forma que yo creo que puedo ayudar al niño? ¿Qué síntomas yo puedo ver manifestados en nuestros niños para entonces ya sí buscar ayuda de una profesional como tú, por ejemplo? Pues mira, primeramente si vemos en el pequeño llanto en exceso por periodos prolongados, o que el pequeño ha dejado de comer totalmente, o que está comiendo excesivamente, o que siente mucho miedo de quedarse solo por tiempos prolongados, que no puede dormir, o cuando está dormido tiene pesadillas, tiene bajo rendimiento escolar, al niño se le ve apatía, se le ve indiferencia, o que está teniendo mucha ira o violencia, pues en ese momento nosotros tenemos que prestar mucha atención porque probablemente esté teniendo una etapa muy complicada para sacar su duelo, porque los duelos son normales y es un proceso, no una estadía. Recuerden que los procesos se tienen que ir viviendo poco a poco hasta que lleguemos a la etapa final, que es la de la aceptación o la resolución. Entonces, si está teniendo este pequeño estas manifestaciones, estamos viendo que inclusive no quiere ir a la escuela, o que sus deberes los está dejando de lado, o que no se le quiere despegar a papá o a mamá, o que se la pasa comentando que quiere estar con ese ser querido, que se quiere ir con él. Bueno, en ese momento yo pienso que hay que buscar ayuda para que el niño libere esas emociones que lo están haciendo que se conflictúe emocionalmente. Ya la última pregunta. Es muy interesante todo lo que nos estás manejando, licenciada. Gracias. Y yo me imagino que como mamá, en algún momento siempre vamos a necesitar de una persona que tenga esos conocimientos tan nutridos como lo tienen tú y todas las personas que se dedican a este maravilloso arte que viene siendo la psicología. ¿Dónde te podríamos contactar? ¿Cómo podemos conseguirte para que nos pudieras tú dar una consulta, ya sea a nosotros como adultos o a una persona, a un niño, para que podamos sobrellevar esas pérdidas tan significativas que nos ocurren a todos los seres humanos en la vida? ¿Dónde pudiéramos nosotros conseguirte, contactarte? Pues mira, aquí en el estado de Durango, les voy a dejar en una nota, les voy a dejar en un apartado de esta página mi teléfono, pero se los voy a repetir también aquí. Mi teléfono es el 618-152-5297. También me pueden hacer preguntas a través de las redes sociales. Normalmente, si ven que no contesto el teléfono, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp y ya después yo me pongo en contacto con ustedes. Recordemos bien que los niños son seres maravillosos, fantásticos, y para ellos en algunas ocasiones es más fácil liberar cierto tipo de duelos que para los adultos. Entonces en mi Facebook, como Tanatóloga Esperanza, también me pueden encontrar, nos ponemos en contacto, ya sea una cita que hagamos, una cita previa, nos contactamos por teléfono, nos vemos para alguna consulta, alguna sesión, y ahí es donde me pueden localizar.
Pues muchas gracias, licenciada. Usted es bienvenida cada vez que usted quiera. Dudas o comentarios los pueden dejar aquí, terminando el video. Y los invito para que sigan escuchando y viendo estos podcasts que nos hace la licenciada tanatóloga Esperanza. Hay que visitarla a su página de Facebook para las preguntas que ustedes quieran hacerle directamente a ella. Ella, se los aseguro, les va a contestar absolutamente todo. Las consultas también las pueden contactarla y a su Facebook, a su número celular. Y los invito para que sigan en nuestro programa Aprendiendo de. Ella vendrá posteriormente a hablarnos de otros temas muy importantes y muy interesantes. Muchas gracias y despedimos a nuestra licenciada tanatóloga Esperanza. Algo que quisiera decirles a las personas que nos están viendo en estos momentos. Claro que sí, pues que me dejen ahí sus comentarios, sus sugerencias, algún tema en específico del que quieran que platiquemos. También agradecerle con todo el cariño y con todo el amor a Salva Palencia Estudios por haberme facilitado este espacio, por crear toda esta entrevista, y pues muchísimas gracias a todos. Gracias y hasta luego.